Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver el día de hoy el Salmo 40. Hemos visto ya varios salmos, más o menos 6 de los salmos. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Efesios, cantando entre vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y qué mejor en este tiempo que estamos viviendo que el poder venir a la palabra y dejar que su palabra nos hable en los salmos. Yo he sido muy edificado por medio de ellos y el día de hoy vamos a ver este Salmo 40, como título hemos puesto enfrentando los días malos, y sin duda que estamos viviendo días malos. Pues vamos a ver cómo la palabra nos dice que los enfrentemos. Acompáñame a orar. Señor, una vez más te agradecemos por la oportunidad que nos das de tener internet, de tener dispositivos móviles, de tener un televisor, por medio del cual ahora nosotros lo hemos separado con ese propósito de poder alabarte, adorarte junto con nuestra familia, en nuestra casa, de también escuchar tu palabra y ser transformados por medio de ella. Queremos pedirte, Señor, que el día de hoy hables a nuestros corazones. Estamos, Señor, aquí dispuestos no para otra cosa, sino para que tu palabra hable a nuestra vida. Dile con tus palabras, dile cuánto le necesitas, dile cuánto necesitas su palabra, cuánto necesitas de su guianza en esos tiempos cuando nadie sabe qué hacer, cuando nadie sabe qué va a pasar. Nosotros mismos no sabemos exactamente qué va a pasar inmediatamente, pero sí sabemos que tú volverás, Señor. Sí sabemos que tú deseas que seamos santos como tú eres santo. Si deseas, Señor, y sigues, Señor, revelándonos en tu palabra que deseas que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso no cambia, Señor, aún en estos tiempos, ni en los peores tiempos. Y queremos, Señor, alinearnos a tu preciosa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar poniendo en tu mente, en tu atención, la palabra paciencia. Creo que en ese tiempo todos hemos necesitado de ella, siempre la necesitamos, pero más que nunca en estos tiempos hemos necesitado de esta paciencia. Bueno, ¿qué es la paciencia? Te voy a definir lo que es paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas y hacerlo con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es la definición de paciencia. Y la paciencia es una virtud, mis hermanos, que se manifiesta ante situaciones adversas. Cuando hay situaciones adversas, es cuando necesitamos de esta virtud llamada paciencia. ¿Por qué? Porque si todo está tranquilo, si todo está estable, si todo va bien, pues allí no necesitamos paciencia. Por ejemplo, si estás en algún crucero, ¿verdad? Allí por los océanos, ¿verdad? Tienes tu buen bloqueador, tienes algo que beber, está tu familia contigo, tienes dinero en la cuenta de banco, regresando de tus vacaciones sabes que vas a tener trabajo. Pues ahí, ¿qué paciencia necesitas, verdad? No necesitas ninguna paciencia. Pero ¿qué tal cuando de pronto en tu cuenta aparece una transacción que tú no hiciste, que tú no realizaste y te toca llamar al banco? Llamas al banco para reclamar de que está allí esa transacción que tú pues no hiciste y te ponen una hora en espera, ¿verdad? Una hora en espera, estás ahí y estás oyendo la musiquita que es bien estresante, ¿no? La que te ponen en el banco de espera, o una máquina que de vez en cuando te dice cosas y cuando ya por fin te contestan se te corta la llamada, ¿verdad? ¿Qué tal? Ahí creo que todos realmente necesitamos paciencia. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 3 al 4. Santiago, medio hermano de Jesús, nos dice en el primer capítulo de su carta, versículos 3 al 4, yo te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, subraya esa palabra, fe, y eso los hará más pacientes. Conectamos la paciencia con la fe. Pon atención en eso porque no estamos hablando, y yo no estoy hablándole a gente incrédula, gente que no conoce a Dios. Esa gente también necesita paciencia para cuando llama al banco y no le contestan por una hora y se le corta la llamada. Pero yo estoy hablando ahora a hijos de Dios. Es a quienes Santiago, medio hermano de Jesús, se está refiriendo y está diciendo: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y esto los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta, el propósito de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Vemos cómo las situaciones difíciles, las situaciones adversas, las situaciones incómodas
tienen un propósito, y según Santiago es de poner a prueba nuestra fe, y de que si nuestra fe sale aprobada, entonces vamos a ir adquiriendo madurez, vamos a ir alcanzando una mayor santidad, nos vamos a parecer más a Dios porque Dios es paciente. ¿Cuántos dicen amén? Al menos Dios ha sido paciente conmigo, muy, muy, muy paciente. Si deseamos desarrollar paciencia, entonces es necesario, si puedes decirlo ahí en tu lugar, es necesario que vengan situaciones adversas. Si no te interesa la paciencia, entonces no hay por qué enfrentar situaciones adversas, pero para que desarrollemos paciencia es necesario que vengan estas situaciones complicadas y adversas. Y cuanto más adversa sea la situación, más fe se requiere. Y esa fe no consiste solo en palabras, no es solamente bla, 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 y tengo fe, y cantar tengo fe, y soy un hombre de fe, etcétera, etcétera, sino que la fe consiste en hechos. Esto lo hemos visto y Santiago también lo desarrolla allí en su carta. En ese Salmo 40 vamos a ver cómo la paciencia es un elemento crucial para enfrentar esos días malos, esos días adversos. Y estoy hablando nuevamente, reitero, a los hijos de Dios, quienes también enfrentamos días malos. Cuando estamos en una situación adversa, y tú estarás de acuerdo conmigo, y nos dicen, ten paciencia. ¿Te ha pasado? Estás pasando por algo difícil realmente y viene alguien y te dice, ten paciencia. No sé si solo te pasa o si solo me pasa a mí, también te pasa a ti. Sientes como que te jalan las patillas, ¿no? Así como que no es precisamente algo que ayude y que contribuya a la situación el que nos digan, ten paciencia en medio de una situación difícil. Nos produce malestar, nos produce incomodidad, nos enfada. Y aunque esto es verdad, en la situación adversa se necesita paciencia, decir solamente eso, ten paciencia, es algo muy superficial. Y aquí en este Salmo 40 vamos a ver todavía con mayor profundidad y de manera práctica cómo se espera pacientemente. Dice el versículo 1 de este Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo que debemos de subrayar, mis hermanos, en este versículo, en este primer versículo, es que el salmista, se sabe que es David, se cree que es David, está hablando en tiempo pasado. Quiero que pongas atención ahí en el versículo 1. Pacientemente esperé, tiempo pasado, y se inclinó, tiempo pasado, y oyó, tiempo pasado. Eso nos habla entonces de que está recordando, está trayendo a su memoria algo. Por eso estoy resaltando que está hablando en tiempo pasado, porque está hablando de algo que ya ocurrió y que está trayendo a su memoria, que está recordando. Y cuando pasamos por días malos, no sé si a ti te pasa también, cuando pasamos por días malos, toda nuestra atención se centra en el presente, se centra en el problema. Y si llegamos a salir del presente, jamás se nos ocurre ir al pasado, sino que vamos al futuro. Nos estresamos por el futuro, nos preocupamos por lo que va a ocurrir en el futuro, pero la paciencia se desarrolla cuando vemos al pasado y cuando vemos cómo Dios oyó nuestro clamor en otras ocasiones, cómo Dios vino a nuestra ayuda en tiempos malos en el pasado. En esas experiencias, mis hermanos, David dice que tuvo que esperar. Pacientemente esperé. Vemos dos palabras, la palabra pacientemente y la palabra esperé. Bueno, esa es la misma palabra en el original, es la misma palabra y nos transmite una idea, la idea de una espera constante. En el original se leería así, esperando, esperé. Se oye como un pleonasmo, no se oye como repetición, como redundancia, pero está hablando, ya estaba esperando y mientras que esperaba, esperé. Y es que toda nuestra vida es de espera. Y ya tenemos que estar ya con eso en nuestra mente, de que toda nuestra vida se trata de esperar. Después de que creímos en Cristo, empezamos a esperar. ¿A esperar qué? A esperar ese momento en el cual el Señor va a volver. Así que nuestra vida, el tiempo que nosotros tenemos en esta tierra es un tiempo de espera. Y mientras que llega eso que estamos esperando, enfrentamos situaciones adversas. Enfrentamos situaciones adversas con nuestra familia. Si tú eres padre y tienes un hijo que lo viste crecer pequeñito y de repente llegó a ser adolescente, un joven, cayó en adicciones y ya no hayas cómo ayudarlo, ya no hayas cómo ver que salga adelante de sus adicciones o que salga de la prisión o que tenga un matrimonio y otro matrimonio y otro matrimonio y empiezas a enfrentar, a pesar de ser creyente y creyente fiel, circunstancias adversas en tu vida o en tu trabajo.
Resulta que todo iba bien, de repente vino una crisis, el trabajo fue bajando hasta que de plano la compañía cerró y te quedaste sin trabajo y viene entonces una situación adversa, y así sucesivamente. Después de que nos convertimos, no nos libramos de situaciones adversas. Sin embargo, no solamente yo, estoy seguro que tú también has visto la mano de Dios en medio de esas situaciones adversas. En el 2013 más o menos, estaba yo en un trabajo que me iba muy bien y no fue la primera vez que me ocurría, y de pronto los fondos con los que esta organización trabajaba se acabaron y me llamaron a la oficina del jefe, y el jefe me dijo: bueno, pues muchas gracias por toda su ayuda, gracias por su excelente trabajo, pero ya no tenemos dinero para pagarle, así que muchas gracias. Bueno, mis hermanos, tengo que admitirlo, no se siente bonito. Yo ya era cristiano en ese tiempo, yo ya estaba buscando cada vez más a Dios, pero no fue algo que yo decía: sí, no hay problema. No, en ese momento uno enfrenta ese día malo y dices: bueno, pues ya no tengo trabajo, los biles siguen llegando, las cuentas siguen llegando y se tienen que pagar, y alguien tiene que pagar esas cuentas. Son días malos, ciertamente, pero ahora que yo recuerdo, dije 2013, yo sé que el Señor, tengo la convicción, porque así ocurrió, de que el Señor nos oyó, de que el Señor nos sacó de esa situación adversa y nos sustentó como solamente Él lo sabe hacer. Así que cuando pasamos por estas situaciones adversas, el Señor nos libra y después enfrentamos otras. 2013, después en el 2015 vino otra, y en el 2018 vino otra, y así vamos enfrentándonos a situaciones adversas en las que tenemos que esperar. De hecho, como dije, nuestra vida completa está fundada sobre esa esperanza eterna. Por eso decimos: esperando, esperé. Fui librado y volví a esperar. Fui librado y volví a esperar. David, el autor de este salmo, tuvo que esperar, pero además tuvo que clamar. Dice: pacientemente esperé, pero también vemos ahí la palabra clamé, clamar, que viene del hebreo sabá. Y esto nos habla de cuando alguien pide auxilio y lo hace llorando, está pidiendo auxilio desesperadamente. ¿Alguna vez has estado atrapado, gritando para que te ayuden, perdido y gritando para que te ayuden? Help, ¿verdad? Ayuda. Y ese grito desesperado, ¿no? Eso es lo que nos transmite la palabra sabá en el original, que es la palabra clamar. Bueno, mientras que esperamos, recordamos cómo Dios nos libró en el pasado, pero también clamamos a Dios, y Dios oye ese clamor. Dice el versículo 2, porque así libró Dios a David, y también podemos nosotros decir que lo hizo con nosotros. Dice el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Está hablando todavía en pasado. Esperó, clamó con desesperación, y el Señor le hizo sacar. En el original, cuando dice del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, está refiriéndose a una cisterna como aquella a la que los hermanos de José, en el libro de Génesis, querían aventar a esa cisterna, ¿verdad? Estas cisternas eran hoyos que se clavaban en el suelo, y había que tener mucho cuidado con ellos. Podría estar en cualquier lado, y había que tener cuidado con ellos porque ya sea animales o personas podían caer en esos agujeros, y sería difícil, muy muy difícil, sacarlos de esos hoyos, de esas cisternas. También se usaban estas cisternas como trampas en las cuales trataban de cazar a los animales. Así que el que estaba tratando de cazar un animal espantaba a ese animal, y entonces el animal salía corriendo hacia la dirección de donde estaba esa cisterna, y entonces caía, y ahí entonces con una red sacaban a ese animal que habían sacado. Así que ya fuera por accidente o a causa de una trampa, el animal que cayera en ese pozo experimentaba una gran desesperación, un sentimiento de desesperación tremendo, ya fuera por accidente o porque cayó a causa de una trampa, de que estaban tendiéndole esta trampa. Era una desesperación terrible quien la experimentaba. Yo te pregunto, mi hermano, a estas alturas del mensaje, ¿en cuántos hoyos hemos caído? ¿En cuántas cisternas hemos caído de los cuales el Señor no nos haya rescatado? De los cuales el Señor no nos haya sacado. Claro, cuando clamamos a Él. Caímos en el hoyo, en la cisterna, en la trampa, y abajo pues había mugrero, había lodo, no estaba limpio, no estaba barrido y trapeado. Pero ¿de cuántas cisternas el Señor no nos ha sacado cuando clamamos a Él? ¿En cuántas trampas hemos caído de las cuales el Señor no nos haya sacado cuando clamamos a Él? Podemos decir
hasta aquí. Y si estamos aquí con vida, es porque el Señor ha escuchado nuestro clamor y nos ha sacado de esas trampas, nos ha sacado de esos hoyos, de esas cisternas. Y no solo nos sacó y nos dejó a nuestra suerte. Fíjate lo que dice lo que es la segunda parte del versículo 2. Dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No se trata, mis hermanos, únicamente de ser guardados de días malos. Hay quienes dicen: Señor, sácame de esta, guárdame en el día malo, cuídame del día malo, sácame de este agujero. No se trata solamente de ser cuidados y guardados en los días malos, sino de cómo nuestra fe crece cuando somos librados. Al salir de esa cisterna, de ese hoyo, ¿cómo es nuestra vida? Si nuestra fe ha crecido o si fue simplemente cuestión de la casualidad, como muchos dicen. El Señor Jesús, mis hermanos, enseñó en parábolas. Y una de las parábolas que el Señor enseñó, que la vamos a ver más adelante porque fue al final del Sermón de la Montaña, una de esas parábolas fue la parábola que se conoce como de los dos cimientos. En esta parábola el Señor enseñó que lo que vuelve sólido, lo que convierte sólido a un discípulo es el oír y hacer sus palabras. Jesús dijo: alguien sólido, alguien sabio es aquel quien oye y hace estas palabras que yo les he enseñado, las palabras del Sermón de la Montaña. Así que tener nuestros pies sobre la peña es caminar en la voluntad de Dios. De tal forma que cuando vienen los vientos, porque de eso trataba la parábola, ¿te acuerdas? Aquel hombre edificó su casa sobre la roca. Estaba hablando de aquel quien oyó e hizo esas palabras que el Señor enseñó. Estaba edificando sólidamente. No solo su casa era sólida, sino que su vida espiritual era sólida. Y esto era algo ineludible. Iban a venir vientos, iban a soplar con ímpetu sobre la casa, pero la casa, como estaba fundada sobre la roca, no cayó. Pero aquel insensato, aquel imprudente, quien edificó sobre la arena, es decir, bueno, esto sí me conviene, esto no me conviene, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto qué aburrido. Bueno, edificó, porque todos edificamos. Todos edificamos. La diferencia es que unos edifican sobre la roca y otros edifican sobre la arena, pero todos edificamos y sobre todos vienen los vientos, soplan con ímpetu, y si aquel que creyó ser muy listo, edificó sobre la arena, la casa se cae y fue grande su ruina, fue grande su vergüenza. Según el Señor Jesús, cuando vienen esos días malos, la vergüenza es grande para aquel quien edifica su casa, su vida sobre arena. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y es que cuando su palabra está en nosotros, cuando nosotros nos llenamos de su palabra, porque no es que nos llenan, mis hermanos. Hay quienes tienen esa idea de que pues voy a ir a la iglesia para que me llenen el tanque. Pues es que es difícil que con la palabra que recibimos un día, 2 días, 3 días a la semana podamos sobrevivir. Jesús habló de que estas son palabras de vida eterna y nadie puede tener vida comiendo solamente una vez o 2 veces a la semana. Somos nosotros quienes nos llenamos de la palabra de Dios, y cuando estamos llenos de la palabra, de tal manera que la palabra mora en nosotros, vive en nosotros, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Hablamos la palabra. ¿Qué es lo que hay en nuestras palabras? Es bueno que a estas alturas podamos preguntarnos: ¿de qué está hablando mi boca? Mi boca está hablando de COVID-19, de coronavirus, de la crisis. Es un tema popular. Pero si eso es todo lo que hablamos, entonces te tengo que decir algo y darte la noticia de que te hace falta llenarte más de la palabra. Porque cuando estamos llenos de la palabra, nuestra boca habla la palabra, habla las alabanzas a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 19, hablando de la llenura del Espíritu. Decía: no os embriaguéis con vino, el apóstol Pablo a los Efesios, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Y dice en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si no estamos llenos del Espíritu, si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos edificando nuestra casa sobre la roca, sobre las palabras del Señor, nuestra boca va a hablar cualquier cosa menos salmos, himnos, cánticos espirituales, gratitud a Dios.
Obviamente, mis hermanos, esto nos hace distintos de los incrédulos. Tiene que haber una diferencia entre nosotros y entre los incrédulos. Y no estoy hablando únicamente de la apariencia externa, porque a veces limitamos la santidad a la manera en la que nos vestimos. Y tengo que decirlo, hay muchas mujeres que visten de una manera muy prudente y muy decorosa, pero que son hijas de Satanás, no son hijas de Dios, simplemente porque así se visten. Hay muchos hombres quienes usan traje y corbata, pero sus vidas son vidas inmorales, son vidas que se oponen a la voluntad de Dios. Estoy hablando en el mundo, ¿verdad? En el mundo, por supuesto. Pero lo que nos hace a nosotros distintos de los incrédulos no es tanto la apariencia externa, sino es esa esperanza que nosotros tenemos en las situaciones adversas. Los incrédulos no tienen esperanzas en las situaciones adversas. Es decir, su esperanza está en el trabajo nuevo que va a llegar si es que perdieron el trabajo. Su esperanza está en que la esposa que los dejó, pues bueno, va a regresar y va a regresar o va a conseguir otra. Su esperanza está en X, en situaciones, en más cosas de esta tierra, pero nuestra esperanza está en el Señor. Nuestro socorro viene del Señor. Los que no tienen esperanza se refugian en soluciones, entre comillas, que vienen a empeorar las cosas en vez de mejorarlas. Estoy hablando de las adicciones, el alcohol, las drogas, la ira. Eso es lo que aquellos quienes no tienen esperanza, los incrédulos, utilizan para minimizar ese dolor en medio de los días malos. Cuando estos ven la obra de Dios, los incrédulos ven la obra de Dios en nosotros, entonces una puerta se abre, una puerta que nadie puede cerrar, una puerta que el Señor abre para que el evangelio sea predicado. Y es lo que dice la segunda parte del versículo 3. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Primeramente otros creyentes, pero esto abre una puerta para que los incrédulos puedan confiar y puedan temer a Jehová. Y no estoy hablando de que nuestro testimonio sea lo que salve a otros. Es bueno que tengamos claro ese concepto, que tengamos clara esa verdad. ¿No es nuestro testimonio el que salva a las personas? Y a lo mejor te quedaste, ¿cómo? Si yo me convertí con el testimonio de quién sabe quién, bueno, hay que revisar esa conversión. A lo mejor fue el evangelio que fue predicado después y eso ayudó, contribuyó de alguna forma, pero solamente la locura de la predicación del evangelio es lo que trae fe. Aquel quien cree tiene vida eterna al oír el evangelio y no el testimonio de otros, pero tampoco queremos irnos y caernos del otro lado del caballo. Nuestro testimonio respalda lo que estamos hablando. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestra vida que confía en el Señor, nuestra vida que está fundada sobre la roca, sobre oír y hacer las palabras del Señor, abre la puerta para que otros digan, a ver, ahora sí platícame de ese Dios del cual predicas, porque veo que tu vida es distinta. Todos vivimos días malos, pero tú los enfrentas de una manera diferente. Háblame de este Dios en el cual tú crees. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Esta palabra bienaventurado es una palabra familiar para nosotros los creyentes. En el hebreo es la palabra ashre y comunica básicamente la prosperidad, la felicidad que experimentan los que son favorecidos, los que son bendecidos por alguien superior. A lo mejor tú ni te lo esperabas, pero de repente te despertaste un día, abriste tu cuenta del banco y había unos cuantos miles ahí en tu cuenta de banco extra, que te dio alguien superior, ¿verdad? Al que todos criticaban, ahora todos lo aman, yo creo, ¿no? Porque les aparecieron unos cuantos miles, ¿no? Y dices, bueno, pues ese superior, el gobierno, te está favoreciendo a ti con unos cuantos miles, depende cuántos hijos tengas y cuántos sean en la casa y cuáles sean sus ingresos, pero recibieron un favor, ¿no? Un regalo, por decirlo así, porque no trabajó nadie para hacerlo, un estímulo le llaman, ¿no? Fueron bendecidos y esto es lo que comunica la bienaventuranza, porque ¿cómo te sentiste? Uy, aleluya, ¿verdad? Gracias, Señor, ahí sí, gracias, Señor, por los miles que me aparecieron ahí en mi cuenta, ¿no? Recibimos un favor, fuimos bendecidos por alguien superior y eso produce felicidad, eso produce alegría, gozo, ¿no? Esperar recordando las bondades de Dios produce felicidad, pero felicidad verdadera, porque cuando se acaban lo del estímulo, ahora ya andan preguntando si por las avispas también van a depositar algo en la cuenta, ¿no?
¿Por qué? Porque ya se lo gastaron muchos, ¿no? Al otro día de que llegó el cheque o el mismo día ya veías a la gente saliendo de Walmart con las televisiones, ¿no? Con las televisiones así enormes, claro, para ver Netflix bien a todo dar, ¿no? Claro, la felicidad que el Señor nos da es una felicidad verdadera, no una felicidad efímera y pasajera, sino una felicidad verdadera. La prosperidad que Dios da es una prosperidad verdadera, que no se limita a cosas materiales. Aquí no estamos hablando de cosas materiales, sino de cosas espirituales. El oír y el hacer la palabra de Dios, recordar sus bondades produce verdadera felicidad. Pero este texto también expresa lo contrario. Decía, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y lo contrario viene después y viene a forma de advertencia. Lo aplicamos a forma de advertencia. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Fíjate cómo está la advertencia aquí. Esa palabra mirar es la palabra paná en hebreo. Y significa volverse. O sea, ibas de un lado y te volviste. Significa también mirar alrededor. Significa regresar, significa, como dicen por allá en el Caribe, virar, ¿verdad? Virarse. Significa vincular, significa desaparecer, abandonar, preparar. Da la idea de una acción tanto física como mental. Pensabas de una manera y luego piensas de otra. Te comportabas de una manera y luego te comportas de otra. Das un giro. Y la advertencia para los creyentes, para aquellos bienaventurados, quienes están confiando en el Señor, la advertencia es, ya estás confiando, pero no vuelvas atrás. No vires, no gires, no te vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque aún después de haber experimentado el favor de Dios, existe un riesgo. Y es el riesgo de regresar a ese lodo cenagoso. Y mis hermanos, lo tengo que decir porque muchos han experimentado haber caído en el lodo, haber caído en esa cisterna, haber gritado y clamado con desesperación. Dios les ha rescatado, Dios les ha sacado, puso sus pies sobre peña, ha enderezado sus pasos, pero de repente voltean atrás y como que algo les atrae de nuevo y vuelven a caer en ese lodo cenagoso y vuelven a caer en esa cisterna. ¿Cuándo? Cuando prestan oído a los soberbios, es lo que dice, y no mira a los soberbios. Cuando prestamos oído a los soberbios y cuando prestamos oído a las mentiras que el mundo nos dice, a veces es inevitable escuchar las mentiras, pero el tema es, ¿creemos esas mentiras? ¿Nos dejamos arrastrar por esas mentiras hasta que estamos nuevamente en el cieno, en el lodo, en la cisterna? El riesgo aquí, mis hermanos, aplicándolo a este salmo y a los versículos que llevamos, el riesgo es a perder la paciencia, porque estamos esperando, pero llega un punto en el que mientras que esperas por un rato, dices, ok, está bien, pasa otro rato, dices, ok, pasa otro rato y te impacientas y estallas. Es a perder la paciencia el riesgo que corremos nosotros los hijos de Dios, y por eso esta advertencia aquí. Cuando perdemos la paciencia, mis hermanos, manifestamos esto, rebeldía ante Dios. Y tú dices, ¿cómo? Sí, impaciencia está revelando rebeldía ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos tiene en espera. Dios es el que nos tiene en hold, y cuando nos desesperamos es como que le estamos reclamando a Dios, Señor, te equivocaste. Y esto me recuerda al pueblo de Dios en Números capítulo 14. El libro de los Números, tanto el capítulo 12 como el 13 y el 14 son episodios tristes. Cada uno contiene episodios tristes. En el 12, María y Aarón murmurando contra Moisés. En el 13 vemos a los 12 espías y vemos a aquellos quienes dijeron, no, están esos gigantes, están enormes y nos van a comer y parecemos langostas al lado de ellos. Pero en el capítulo 14 vemos al pueblo de Dios impacientándose en esta travesía y murmurando contra Dios. Y si tú tienes la versión Reina Valera, ahí en el encabezado dice, los israelitas se rebelan contra Jehová. Quizás tú no creías que eras rebelde y a lo mejor aparentemente no, pero si te has impacientado en el proceso de Dios, si te has impacientado en esta travesía, entonces estás manifestando rebeldía ante Dios. Números 14, versículos 1 al 4. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Mira, mi hermano, esto parece un poco a lo que decía en los primeros versículos de este Salmo 40. Clamé y él oyó mi clamor, pero este no es un clamor de desesperación.
lo que nos transmite este grito y estas voces que dio la congregación y que dio llorando desesperadamente, transmitían lo que dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés. Era una queja contra Moisés y contra Aarón, aquellos hombres a quienes Dios había puesto para que sacaran al pueblo de Egipto. Dice, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos, esto es lo que decía su clamor, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? ¿Te fijas? Se quejaban contra Moisés, se quejaban contra Aarón, pero en realidad se estaban quejando ¿contra quién? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, tenemos un mejor plan. Dios nos sacó de Egipto, pero ya nos desesperamos y ahora creemos que nuestro plan es mejor que el de Dios, quien nos sacó de Egipto, y nosotros nos volvemos atrás y volvemos a meternos al lodo, o queremos volvernos a meter al lodo cenagoso. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esos capitanes son estos que está hablando en el mismo Salmo, en el versículo 4. Son esos soberbios, son esos quienes se desvían tras la mentira, y le pido a Dios que no seas tú algún día de estos capitanes, ¿verdad? Que están listos para hacer volver a otros al lodo cenagoso, a Egipto, o que tú mismo no caigas en esa trampa al caer en la desesperación, porque caer en la desesperación es rebelarse contra Dios. Porque mientras que nos desesperamos, decimos cosas como estas, decimos cosas que después, cuando el Señor trae convicción de pecado a nuestra vida, nos lamentamos de haberlas dicho. Yo espero que este pueblo, o algunos de este pueblo, quienes gritaron esto en algún momento, se hayan lamentado por lo que dijeron, por haber creído que su plan era mejor, y por haberle atribuido despropósito a Dios y a aquellos hombres a quienes Dios había designado para sacarles de Egipto. Versículo 5, aquí cambia el tono de esta canción y dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. Estamos hablando de que David meditó en las obras pasadas de Dios en su vida. Y cuando meditamos en las obras pasadas de Dios en nuestra vida, causa en nosotros esto, admiración. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien ha rescatado del hoyo tu vida, Él es quien te corona de favores y misericordias, Él es quien sana todas tus dolencias. Cuando recordamos eso, en vez de clavarnos en el día malo que estoy viviendo y en el estrés de lo que va a venir, entonces viene a nuestra vida esta actitud de sorpresa, esta actitud de admiración ante las grandes obras de Dios. Faltarían las palabras, como dice el salmista, para describir las grandes obras que el Señor ha hecho. Pero además, dice después del punto y coma, y tus pensamientos para con nosotros. Esa palabra pensamientos nos habla de planes. Mis hermanos, Dios no hace las cosas al ahí se va. Dios no va dejando que las cosas pasen y a ver qué sale, como muchas veces nosotros hacemos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para todas las cosas. ¿Tú crees que Dios no tiene un plan con eso que está ocurriendo en el mundo? Dios tiene un plan definitivamente. Dios tiene un plan con todo esto. Dios tiene un propósito con todo esto. Esos son los pensamientos de Dios. Yo creo, mi hermano, que estoy viviendo bajo los pensamientos de Dios. Y vale más que lo crea, porque a nadie más se lo puedo atribuir sino a Dios. Él está por encima de todo. Sus pensamientos o sus planes es de lo que está hablando. Después de haber sido rescatados de días malos, podemos entender que Dios tenía un plan con esa situación. Repito, cuando nosotros recordamos las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y estamos ahora en el presente recordando lo que el Señor hizo, entonces podemos entender cuál era el plan que Dios tenía. En su momento no entendíamos cuál era el plan, no entendíamos cuál era el pensamiento, pero ya que pasamos por esa situación, clamamos, el Señor nos sacó y estamos recordando, decimos, Dios tenía un propósito, como lo hizo José. José vendido como esclavo, José en la prisión, José pasando prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, cuando estuvo ya como segundo de Faraón y vio a sus hermanos que venían a buscar provisiones, él dijo, este era el plan de Dios.
Este era el propósito de Dios, por eso le dijo a sus hermanos, no, cuando se descubrió a ellos, no tengan miedo, no les voy a hacer nada. Ahora entiendo que Dios permitió todo esto porque tenía pensamientos, tenía planes para conmigo. Así que gloria a Dios. Pero eso solamente viene cuando ya superamos esa situación. Piénsalo, ¿estás en una situación difícil? ¿Estás en días malos? Bueno, piensa que en el futuro, si piensas con la fe, con la mente de la fe, en el futuro vas a decir, Dios tenía planes con eso. Y estos son, aunque ahora quizás no lo veas. A partir del versículo 6 podemos ver de una manera más clara a Cristo en este salmo. Un maestro en el Instituto Bíblico nos decía, siempre lean la Biblia a la luz de Cristología. Traten de buscar a Cristo en el Antiguo Testamento y lo van a encontrar. Toda la Biblia habla de Cristo y tú dices, ¿cómo? Si Cristo no vino hasta el Evangelio de Mateo, ¿no? O sea, ya ahí lo vemos que Cristo aparece, si lo vemos cronológicamente hablando, pero ya desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor estaba mostrándonos a Cristo. Desde el libro de Génesis, cuando el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles de animal, desde allí ya estaba el Señor mostrándonos a Cristo. Desde la creación estaba Cristo creando junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Y a partir del versículo 6 vemos a Cristo aquí en este salmo de una manera más clara, porque este también es un salmo profético. El autor de la carta a los Hebreos nos anima a los cristianos, anima a los creyentes a que corramos nuestra carrera de la fe, que corramos nuestra carrera de la fe con los ojos puestos en Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. O sea, mientras vamos corriendo esta carrera de la fe, pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, esta es otra forma en la que podemos enfrentar los días malos, siguiendo el ejemplo del Señor, recordando lo que el Señor hizo, lo que el Señor ha hecho e hizo por nosotros, pero también siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, con los ojos puestos en Jesús. Dice el versículo 6, vamos a ver a Cristo aquí, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Déjame te explico este versículo a la luz de Cristología. Este salmo, mis hermanos, es citado por el autor de los Hebreos en el capítulo 10. En el capítulo 10 de los Hebreos, vemos un copy and paste de este salmo. Y está claramente hablando de Cristo como sustituto. O sea que tenemos que ver a Cristo aquí. Comienza diciendo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y tú dices, ok, estoy leyendo el libro de los Salmos, se encuentra en el Antiguo Testamento, en donde hay incluso todo un libro llamado el Levítico que habla acerca de sacrificios y cómo deben de ser hechos estos sacrificios. Entonces, ¿a qué se refiere? Nuevamente, Hebreos capítulo 10 nos habla de que los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que había de venir. ¿Qué es lo que había de venir? Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo fue la ofrenda perfecta. Vemos a Cristo en esta primera frase, pero después dice, has abierto mis oídos. Y esto lo entendían quienes cantaban los salmos, quienes leían los salmos, lo entendían como esa costumbre que vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, versículo 6, que se refiere a los esclavos, está hablando de los esclavos. Cuando un esclavo era liberado porque había cumplido ya la deuda que debía de pagar, etc. Ya llegaba el momento de liberarlo. El esclavo podía voluntariamente quedarse con su señor y ofrecerle esta obediencia, pero ahora de manera voluntaria, ya no obligatoria, sino voluntaria. ¿Qué es lo que hacían los señores de esos esclavos quienes ya podían ser liberados, ya tenían el derecho de ser libres, pero decidían voluntariamente quedarse bajo el señorío de ese señor? Lo que hacían era que le perforaban la oreja, horadaban su oreja, y esto lo dejaban como una señal. Aquel hombre esclavo quien tenía horadada su oreja, lo que todos podían ver y lo que todos sabían era que ese había tenido la oportunidad de ser libre, pero voluntariamente se había quedado sirviendo a ese señor. Y de esto, mis hermanos, de esto tiene un gran significado para nosotros, quienes hemos sido liberados por Cristo.
del pecado, de la esclavitud del pecado, pero voluntariamente nos hemos sometido al señorío de Cristo. Nos hemos sometido a Él. Es sujeción de lo que nos habla. Has abierto mis oídos. Cristo también estuvo sujeto al Padre. Y continúa diciendo, holocausto y expiación no has demandado. Dios, mis hermanos, lo veremos el próximo viernes, en el próximo salmo que veremos, en el Salmo 51. Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Lo vamos a ver más a profundidad la próxima semana, pero piénsalo. ¿Tú a qué crees que le importe más a Dios? ¿Un montón de animales, gordos, carneros, etcétera, y sacrificios de parte de alguien desobediente, o la misma vida de alguien quien es obediente? Y cuando yo hablo acerca de un montón de animales, un montón de becerros, gordos, etcétera, ofrecidos ante Dios por un desobediente, no puedo evitar pensar en Saúl, de quien vamos a hablar también la próxima semana. Cuando el Señor le dijo a Saúl, le dio esta misión: hiere a Amalec, no perdones todo lo que hay ahí, mata ovejas, animales, becerros, jirafas, elefantes, mata todo lo que veas ahí, todo con lo que te encuentres, no dejes nada, aún a los hombres, mujeres, niños, todo, acaba con todo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Dijo, bueno, pues, ok, mata esto. Oye, Señor, y esto lo matamos, mira, se ve re bueno. No, mételo al garage, ¿no? No, guárdalo ahí, ponlo por un ladito y ponlo por otro ladito. Y cuando vino el profeta Samuel a confrontarlo, le dijo, llegó Samuel, lo vio llegar Saúl, y antes de que le preguntara algo Samuel, llega Saúl y le dice, bendito seas de Jehová el Señor, yo he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel así como que, ¿quién te preguntó, hijo? Nadie te está pidiendo tu currículum, nadie te está pidiendo reporte, y estás ahí mostrando todos tus logros espiritualoides, que son más bien desobediencia. Pero mientras que él decía, cumplido la palabra de Jehová, se oían ve y mu y todos los ruidos de los animales. ¿Qué es ese balido de ovejas y ese ruido, no sé cómo le balido, ¿verdad? Que oigo. No, pues son los animales que tenemos para ofrecerlos en holocausto al Señor. ¿Tú crees que el Señor iba a recibir esos sacrificios de ese desobediente que sería desechado por Dios? Y eso lo vemos ahí en el versículo 22 de 1 de Samuel 15. Vemos la respuesta que Samuel le dio a Saúl. 1 de Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, Saúl, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿tú crees que Dios está en el negocio de los animales sacrificados? ¿Tú crees que a eso envió el Señor a Cristo? ¿A que hagamos cosas en nuestras fuerzas con un corazón desobediente a la palabra de Jehová? Ciertamente, Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Guárdate todos tus sacrificios, guárdate todas tus obras, guárdate todo tu trabajo. Si eres un desobediente, presta atención a la palabra, porque al Señor no le complacen todas esas cosas más que la obediencia. Y qué mejor ejemplo, porque tenemos los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que Cristo, quien obedeció completamente, no de manera parcial, sino completamente, no de manera así como selectiva, como a veces hacemos y como hizo Saúl, sino completamente obedeció la voluntad del Padre. En el siguiente versículo del Salmo, seguimos viendo a Cristo, dice el versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Mis hermanos, ese Mesías, Cristo, de quien profetizó Isaías y de quien el mismo David profetizó en el Salmo 22 que ya vimos y está profetizando ahora mismo, vino a esta tierra. ¿Vino a esta tierra cuándo? Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Jesús obedeció completamente la voluntad del Padre. Desde el momento en el que Él vino en el cumplimiento del tiempo. No vino antes, no vino después, no llegó tarde, no se anticipó. Él esperó a cuando fuera el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor dijo, now, ahí fue cuando entonces Cristo, nuestro sumo sacerdote, se encarnó y vino a esta tierra. ¿Vino a qué, mis hermanos?
¿A qué vino a esta tierra? Porque todo en esta vida tiene un propósito. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Lo que hacemos debe de tener un propósito. Ahora mismo yo estoy hablando aquí con un propósito. Aunque hay un auditorio vacío, hay un propósito en el que yo estoy hablando. Y el Señor nos ha dado a nosotros un propósito. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuál es el propósito de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. ¿Es nuestro propósito hacer la voluntad del Padre? Yo estoy aquí porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Tú estás haciendo la voluntad del Padre porque Cristo vino a eso. Y es lo que dice el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, en quien nosotros hemos de poner nuestros ojos mientras que corremos nuestra carrera, se hizo obediente. Es lo que dice Filipenses 2:8. Se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra obediencia? Porque a veces decimos, ay sí Señor, yo quiero ser como tú y quiero fundar mi vida sobre la roca y quién sabe qué. Pero cuando llega el momento de obedecer decimos, ups, no Señor, pues no es para tanto, espérate, ¿verdad? Está muy rudo el asunto, Señor. Y decimos, bueno, lo dejo para después, Señor. No es cuando viene el cumplimiento del tiempo, sino cuando yo crea, cuando se acomoden los astros, cuando pueda, porque ahorita estoy muy ocupado. Decimos, no, después. O lo hacemos, pero con un límite, Señor, hasta aquí. O sea, yo voy a obedecerte, Señor, pero hasta aquí. Porque si no, pues ya no, me resulta incómodo y me siento como que predispuesto, indispuesto. No, Señor, ahora no. Pero el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nuestra vida cristiana se trata de morir. Todo aquel quien quiere seguirme, dijo Jesús, ha de estar dispuesto a tomar su cruz, a negarse a sí mismo y así seguirme. Si no, no. Bueno, nuestra vida trata de morir porque Cristo vino a morir obedeciendo. Fue el mismo sacrificio expiatorio para el perdón de nuestros pecados, Cristo. Cristo fue nuestro sacrificio o el sacrificio expiatorio para el perdón de nuestros pecados. Podemos nosotros enfrentar los días malos viviendo en sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Porque esperar así nada más es largo, Es largo y te anticipo y te garantizo que te vas a desesperar. Pero esperar recordando lo que el Señor ha hecho, esperar también viviendo en sumisión y en obediencia a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo, es lo que le da sentido a este esperar pacientemente. El sacrificio de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados, pero además el apóstol Pablo nos da una causa práctica en nuestra travesía por esta tierra y se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Porque muchos dicen, ok, sí, Cristo murió para el perdón de mis pecados y qué bonito por Él, que fue obediente, que dio su vida y que hizo la voluntad del Padre, gloria a Dios, que Padre por Él y yo recibo la bendición, aleluya, gloria a Dios. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:15 nos pone a nosotros cómo practicar el sacrificio de Cristo, cómo vivir a Cristo. Dice 2 de Corintios 5:15, después de decir en el versículo 14, un versículo que todos conocemos, al que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice el 5, versículo 15, y por todos murió. ¿Para qué murió Cristo? Quien hizo la voluntad del Padre, obedeciendo, para que los que viven, o sea, los que fuimos impactados y creímos en ese sacrificio de Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es de manera práctica vivir la obediencia de Cristo. Eso es de manera práctica que tenga sentido lo que Cristo hizo en nuestra vida, para que los que viven ya no vivan para sí. Y allí podríamos desarrollar otra enseñanza, porque vivir para sí, o sea, vivir para nosotros mismos no es difícil. De hecho, lo hacemos cada día. Cada día hacemos cosas para favorecernos a nosotros mismos. Cada día tomamos fotos en nuestras redes sociales para vernos bien nosotros mismos, para que hablen bien de nosotros mismos. Cada día nosotros damos cosas a los pobres o hacemos tal y cual cosa para que nos vean. Y hay una campaña ahora en la radio, una radio en inglés aquí, ¿no? En donde están motivando a la gente para que
pues narre, testifique de lo que hace por otros. O sea, y llama a la gente, hoy le regalé una botella de agua a un señor que estaba en la esquina. Ay, sí, qué bonito. Igualito que a los fariseos que tocan trompeta para que los vean, nomás que estos hablan a la radio para que los oigan, ¿no? Para vernos bien. Eso es vivir para sí. Eso es vivir para nosotros mismos. Pero para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es muy, muy diferente, es muy distinto. Eso nos hace distintos de los incrédulos. Los incrédulos sí dan y quieren la foto, pero nosotros quienes ya no vivimos para nosotros, lo hacemos para Cristo. Dijo el Señor, aquel quien dio un vaso de agua a uno de estos, lo hizo, a mí lo hizo. Y sabemos que lo hacemos para Él. Y no importa si no salimos en la foto, y no importa si no nos aplauden, y no importa si no nos reconocen. Y es que la salvación nos saca del egoísmo. Repito, la salvación nos saca de esa cisterna llamada egoísmo. Y además de sacarnos de esa cisterna llamada egoísmo, nos vincula, nos une a una familia espiritual. Dice la palabra que nos ha dado Dios un espíritu no de cobardía, sino un espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, no éramos hijos, éramos creación, éramos enemigos, pero fuimos adoptados por el Señor, y ese espíritu de adopción nos hace que clamemos Abba, Padre. Y el Padre es el padre de familia, en la cual familia hay hermanos, hay toda una comunidad, y somos parte de una comunidad, de una familia espiritual. No se percibe a un creyente que está aislado y diga, sí, yo vivo para Cristo, pero vive solamente para sí, sin estar vinculado en la práctica a una familia espiritual que nosotros conocemos como la iglesia de Cristo. Entonces decía que la salvación nos saca del ensimismamiento y nos vincula a una familia espiritual. Y es lo que dice el versículo 9. He anunciado justicia, ¿en qué? Ahí yo solito en mi casa. En grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad. ¿Qué dice? En grande asamblea. Porque la salvación nos saca del egoísmo. Mira, si tú eres de los egoístas que se encierra, bueno, no estoy hablando de ahora, ¿verdad? Ahora nos toca, pero aún encerrados podemos hacer llamadas, podemos hacer videollamadas, podemos visitar a algún hermano con distancia y con guantes y con cubrebocas, no pasa nada, ¿eh? Pero si tú eres de los que se aísla, aún te la has pasado en social distancing toda la vida cristiana, te la has pasado así, no solamente a ¿cuántos metros son? ¿A 2 metros? ¿A 6 pies? Sino que así como que mientras más lejitos mejor. Si tú eres así, entonces déjame decirte, estás en la cisterna del egoísmo y necesitas prestar atención a eso, porque ser salvos es ser parte de una familia espiritual. A esta familia le expresamos las grandes obras de Dios en nosotros. ¿Tienes algo que decirle a tu familia acerca de Dios? Espero que así sea. Espero que en este tiempo que vas a estar o que estás con tu familia, lo estés aprovechando para hablar de las grandes obras de Dios en nosotros. Yo me gozo y le decía hoy a mi esposa que para mí eso es una bendición, porque puedo estar más tiempo con ella, porque puedo estar más tiempo con mis hijos, y en la mañana después de desayunar platicamos, oramos, leemos la palabra, saco la guitarra, cantamos, adoramos a Dios. Es maravilloso para mí. Yo no sé de qué se queja todo el mundo, porque para mí es maravilloso, y es que es en nuestra familia en donde expresamos, y con nuestra familia en donde expresamos las grandes obras de Dios en nosotros, pero también es con la familia espiritual. Aunque claro, si no ocurre con la familia, tu familia, difícilmente va a ocurrir con la familia espiritual. Y si ocurre, me temo que pueda ser solo hipocresía. También estamos llamados, mis hermanos, a publicar la justicia de Dios. Observa estos versículos 9 y 10. Estamos llamados a publicar la justicia de Dios a los incrédulos. Porque con la familia espiritual expresamos las grandes obras de Dios. Pero también a los incrédulos les publicamos la justicia de Dios. ¿Qué es esto? La justicia de Dios es hablar de que Dios es justo,
Dios es bueno, Dios te ama, sí, 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 Dios es bueno, Dios es amor, sí, pero Dios es justo. Y como es justo, no deja sin castigo al culpable. Y el incrédulo dice, ¿culpable yo? Sí, claro, eres culpable. Ay, ¿cómo le hago? Bueno, el Señor ya pagó el precio, dio a ese cordero para que todo aquel quien él cree sea declarado inocente, porque ya Jesús fue castigado por el pecado de la humanidad. Estamos llamados a publicar la justicia, pero también la fidelidad de Dios. Dice el versículo 10, no encubrí, tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad. Estamos llamados a publicar la fidelidad de Dios, y eso lo hacemos con la familia espiritual, pero con los incrédulos. Dios es fiel, lo que ha prometido lo cumplirá, y cualquiera dice amén, sí, también va a cumplir que todo aquel quien no cree ya ha sido condenado, y eso, sí, Dios es fiel. Dios no va a decir, bueno, yo les dije que los iba a condenar, ¿verdad? Los que se iban a condenar, los que no creyeron, pero ¿saben qué? Siempre no. A la hora de la hora, siempre no, cambié de opinión, porque soy amor, porque soy bueno. No, Dios es justo, Dios es fiel, y estamos llamados a publicar también, ¿qué dice? La salvación, tu fidelidad y tu salvación, que solo por su gracia y no porque el hombre lo merezca, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos hablando de salvación. Eso es lo que publicamos con los incrédulos o a los incrédulos. Estamos llamados también a publicar la misericordia de Dios. No oculté tu misericordia. La misericordia de Dios, mis hermanos, debe ser publicada por aquellos quienes estamos esperando en los días malos. Que Dios ha sido paciente. Claro, el Señor nos dice, espera pacientemente, porque Él es paciente. Él ha sido paciente y ha pasado por alto los pecados pasados y sigue mandando a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, como predicaba Pablo en Atenas, en el Areópago, en Hechos capítulo 17. Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, pero Él ha sido misericordioso, ha sido paciente, pasando por alto esos pecados pasados, pero sigue enviando y mandando a los hombres a que se arrepientan. Pero además dice ahí en el versículo 9, no oculté tu misericordia y tu verdad. Hablamos entonces, publicamos que justicia, fidelidad, salvación, misericordia y verdad. ¿Cuál es la verdad, mis hermanos? ¿Cuál es la verdad? O no quiero decir cuál, sino quién es la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad, según Juan 14:6. Está Cristo aquí por todos lados. Está Cristo en la boca de aquel quien ha sido rescatado de ese lodo cenagoso, quien ha sido rescatado de esa cisterna y de esa trampa, de aquel quien espera la salvación de Jehová. Versículos 11 al 12. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y es que para enfrentar los días malos, mis hermanos, no debemos de descartar la realidad de que muchos de nuestros sufrimientos tienen que ver con malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Claro, el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero las consecuencias de nuestras decisiones erróneas del pasado siguen allí. Si fuiste negligente con tu salud y te dedicaste a comer McDonald's, Burger King, y ya mejor no digo marcas, ¿verdad? Pero junk foods, para que me entiendas, ¿no? Y échale, y que siente el cuerpo lo que reciba, y Coca-Cola, y Sprite, y esto, y aquello, y sabe delicioso. Sí, sabe delicioso, claro, pero después tu presión arterial está que revienta, el azúcar está también por allá por los cielos, y los triglicéridos, y esto, y aquello, y una tras otra, y es un efecto dominó en la salud. Si fuiste negligente con tu salud en el pasado, cuando no conocías a Cristo, porque ahora que tenemos a Cristo, tenemos su palabra, y ahí es sabiduría, y nos enseña, y nos instruye hasta cómo comer. Pero si fuiste negligente, pues ahora estás pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Si cometiste crímenes en el pasado, bueno, ahora hay que pagar las consecuencias. Si tuviste hijos fuera del matrimonio
y te decían Juan Charrasqueado y tenías uno y otro y otro y otro, y ahora child support, child support, child support. Bueno, pues eso no va a desaparecer por más que ores, por más que decretes, por más que establezcas y actives la sangre de Cristo en tu vida y quién sabe qué brujerías más. Eso va a seguir allí. Aún para eso, mis hermanos, aún para esas consecuencias de nuestras malas decisiones del pasado, hay ayuda disponible de parte de Dios. No que el Señor los vaya a desaparecer, pero sí el Señor nos va a dar de su misericordia y de su gracia para sobrellevar esas malas decisiones del pasado. De lo que sí podemos estar seguros es de que Cristo pagó por esos pecados en la cruz del Calvario y que ya han sido perdonados. De eso sí podemos estar seguros. De esos pecados pasados el Señor ya los perdonó, los echó a lo profundo del mar, decidió Él mismo no acordarse de ellos, ya fueron pagados y de eso podemos estar seguros. Eso nos trae a nosotros un respiro cuando estamos viviendo esas consecuencias de los pecados pasados. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no viven para sí, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para ellos. De eso podemos estar seguros y creo que con eso es suficiente y podemos apechugar, como se dice en mexicano, ¿no? Podemos enfrentar las consecuencias de nuestros pecados pasados. Los días malos, mis hermanos, cumplen el propósito de que desarrollemos paciencia, pero como decía hace rato, es una paciencia activa, no es una paciencia pasiva, sino es una paciencia activa en la que nos acercamos al Señor en oración. Dice el versículo 13, acompáñame ahí en el Salmo 40, donde estamos, versículo 13. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Había estado hablando en tiempo pasado. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me sacó del lodo de la desesperación, del pozo, del lodo. Sí, se estaba hablando en pasado, pero ahora en el versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Está hablando de que en ese momento David está en otro lodo cenagoso, está en otra cisterna, está en otra situación difícil y está esperando pacientemente. ¿Haciendo qué? Orando. Esta es otra forma de enfrentar los días malos, mis hermanos, con humildad y en oración. Porque la oración nos transmite la idea de humildad. Solo el humilde ora, el autosuficiente no ora, aquel quien se cree Dios decreta, pero el humilde ora y ora de esta forma: quieras, oh Jehová, librarme. O sea, Señor, te pido, si es tu voluntad, que me libres. Señor, apresúrate a socorrerme porque el agua ya me está llegando hasta arriba. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es como esperamos. Esa es la espera activa, orando con humildad, con súplica delante de Dios. Versículo 14. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Esa es una expresión burlona, ¿no? Ja, ja, ja. Cristo, sin duda, padeció sufrimientos como la burla, sufrimientos como el escarnio. Incluso sus mismos hermanos le decían, ay, a ver, pues haz tus milagros allá, ¿no? Allá donde todos te vean. Y no creían en él algunos de sus hermanos. Pero no solo eso, sino cuando colgaba en la cruz, se escarnecían de él, se burlaban de él, se estaban ahí rifando sus ropas y haciendo reverencias burlonas delante del Señor. Él padeció la burla, él padeció el escarnio. Y el Señor prometió que nosotros, sus discípulos, íbamos a experimentar lo mismo que él experimentó. Nos encanta la idea poética de, siguiendo las pisadas del maestro. Que sí, seguir las pisadas del maestro es ser como su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, dice Mateo 10:25, y al siervo como su Señor. Ahí te van las pisadas del maestro. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y lo leemos, pero ¿qué tal cuando te dicen Belcebú?
¿Qué tal cuando te dicen que eres un esto y esto y esto y esto? Y más aquellos quienes dicen ser tus hermanos. Pues ya como que no se siente muy bonito, ¿verdad? Ya como que la idea de seguir las pisadas del maestro ya no nos resulta muy bonita, muy padre. Pero el Señor prometió esto. Esta es una promesa del Señor también, y Él es fiel y Él cumple sus promesas, y esto nos ha de ocurrir a nosotros, los discípulos de Cristo. Pero no debemos de olvidar que es el Señor, y subraya eso, no somos nosotros, es el Señor quien hace justicia a aquellos quienes dan cosas contra el aguijón. De eso hablaremos el domingo un poquito. Aquellos quienes se burlan de los que esperan pacientemente en Jehová, de los que recuerdan las misericordias de Dios, de aquellos quienes oran y le piden al Señor, aquellos quienes hacen eso, que se enfrentan ante los hijos de Dios y se oponen a la iglesia, lo que están haciendo es que están golpeando un palo puntiagudo, están dando cosas contra el aguijón, están dando patadas hacia atrás como los animales, en contra de ese palo picudo que en realidad les está haciendo daño a ellos mismos. Y entonces digo que es el Señor quien hace justicia a sus hijos. El Señor va a vindicar a sus hijos. Del Señor, mis hermanos, es la venganza. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Ustedes no tienen que vengarse. Nosotros no debemos de permitir que los burladores nos roben el gozo. Esos quienes escarnecen en contra de nosotros, esos enemigos de la iglesia, esos enemigos de la cruz de Cristo, no debemos de permitir que nos roben el gozo. Por eso dice en el versículo 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, los que esperan pacientemente, los que oran, esperan activamente. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Y es que la obediencia de Cristo ganó algo para nosotros. Ganó salvación, pero ganó junto con esa salvación plenitud de gozo. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra por siempre. Ganó plenitud de gozo para su pueblo. Ese gozo que podemos experimentar aún cuando estamos en los días malos, esperando activamente. Lo podemos expresar cuando nos reunimos para alabar y para enaltecer su nombre. Espero que tú como yo estés extrañando los tiempos en los cuales puedes estar aquí en la congregación alabando a Dios junto con los hermanos. Mientras tanto, lo haces con tu familia y no llegas tarde, ¿verdad? Versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Este último versículo nos recuerda que seguramente viviremos más aflicciones. O sea, yo no veo por ningún lado la idea de pare de sufrir. O sea, yo no lo veo por ningún lado. Ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas. No, mijito, vas a tener otros problemas y los que ya tenías antes, las consecuencias de los que tenías antes. Pero vale la pena. Vale la pena. Y este versículo nos está recordando esa verdad que dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Aunque afligido yo y necesitado, o sea, va a venir. De que va a venir, va a venir. Pregunta, ¿será esta la última pandemia que viviremos? ¿Será esta la última crisis económica después de la pandemia que viviremos? ¿Será este el único tiempo difícil que viviremos a nivel mundial, a nivel país, a nivel familiar, a nivel personal? ¿Será el último? Pues si yo fuera uno de esos profetas que ahorita la cuenta de PayPal y de Zelle aparece cada 5 segundos en su transmisión, yo te diría, sí, vienen días buenos y nunca más tendrás problemas, solo pacta con Dios, ¿verdad? Por supuesto, este asunto. Pero no, seguramente, o sea, lo digo afirmándolo, habrá más tiempos de aflicción, habrá más tiempos de necesidad, habrá otros tiempos de enfermedad, sí, pues va a haber. Pero dice David, aunque todo eso ocurra, que sin duda va a ocurrir, el Señor pensará en mí. El Señor pensará en ti, creyente, en Cristo. Y el Señor, decíamos que tiene pensamientos, que tiene planes. Y el Señor, en sus planes no está destruirnos. En sus pensamientos no está destruirnos. Leamos su palabra en ella, cómo nos dice que son sus pensamientos para con nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El Señor sí sabe.
Aunque cuando estamos en el momento malo, en el día malo, pensamos como que Dios se olvidó de nosotros, pero el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pueblo de Israel, ahí en Números 14, pensaba que Dios tenía pensamientos de mal para ellos. Pensaba que Dios estaba aburrido y que dijo: ¿qué haré? Voy a sacar a mi pueblo de Egipto para sacarlos al desierto y matarlos. Eso es lo que comunicamos cuando nos impacientamos. Eso es lo que comunicamos cuando murmuramos contra Dios, cuando le atribuimos a Dios despropósito, sea con nuestras palabras o con nuestras vidas. Pero el Señor dice: no son pensamientos de mal, para daros el fin que esperáis. Y ahí eso es clave, porque ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperas, creyente? ¿Tu mejor vida ahora? ¿Eso es lo que esperas? Bueno, pues cámbiale de transmisión, porque aquí vas a escuchar la palabra de Dios. Y nuestra mejor vida ahora, refiriéndose a casas, porque el libro ese habla de cómo tenían una casa que tenía una gotera y ahora tienen una mega casa en River Oaks y quién sabe qué y todo este asunto, ¿no? Pero si tú esperas eso, tu mejor vida ahora, mira, ahí está Daniel Javif, ahí está Cornejo, ahí está todos los motivadores que te van a ayudar a encontrar tu mejor vida ahora. Pero la mejor vida para nosotros no es ahora, sino está cuando ya no haya llanto, no haya tristeza, no haya dolor, no haya pandemias, cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, sí tenemos la confianza en Dios, de que aunque vengan tiempos difíciles, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, de paz, para darnos entonces esa esperanza, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Tú dices: eso era Cristo, entonces le cambio. Es bien fácil, ¿no? Porque cuando están aquí, pues a veces les da pena irse, pero ahorita pues se salen nomás de la transmisión, ¿no? Y se van viendo menos cada vez. No, están ofreciendo a Cristo, ¿no? Así que chiste. Yo quería otro estímulo, quería que oraran por mí para que pueda entonces tener una mejor casa, y vender la que tengo y comprarme una nueva y que tenga pues así más cosas más lujosas, etcétera, ¿no? Pero el Señor dice: esos pensamientos de paz, esos pensamientos de bien y no de mal, traen lo que el Señor ha prometido, lo que sí ha prometido que nos dará, y es a Cristo. ¿No te produce esto confianza? El Señor nos ha estado hablando y nos ha estado exhortando a no tener temor. Nos ha estado hablando para que confiemos, para que depositemos nuestra fe en Él en este tiempo malo, en estos días malos, para que nuestra fe crezca, para que cuando digan salgan, salgamos maduros, salgamos perfeccionados y santificados y con una familia sólida. Decíamos, y a veces nos quejábamos: no, es que el maestro en la escuela, no, es que el maestro en la escuela dominical, no, es que, bueno, mijo, ahí se los voy a dejar todos en su casita para que usted los eduque, para que usted les enseñe la palabra, para que, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora es tu oportunidad y bueno, si estás dándole respuestas a Dios, cuando se abra la puerta y salgamos todos, vamos a decir: qué obra tan maravillosa has hecho tú, Señor. Y esto nos trae confianza en nuestra vida, si estamos edificando sobre la roca. Dice el versículo 17, la segunda parte: mi ayuda y mi libertador eres tú. Cuando vienen los días malos, el hombre tiende a buscar ayuda. Y sí, hay organizaciones que ofrecen ayuda. Hay organizaciones que ofrecen alimentos, ofrecen bebidas, ofrecen una tarjeta para que paguen los biles. O sea, hay organizaciones que se dedican a eso. Mis hermanos, o bueno, no hermanos, sino personas quienes nos ven, nosotros no nos dedicamos a eso. Hay organizaciones que se dedican a eso. Nosotros sí ayudamos a los miembros de nuestra congregación, a quienes conocemos, pero no pienses que vas a mandar un mensajito y digan: oigan, mándeme una lana, ¿no? Porque me quedé sin trabajo. Pues, ¿y quién eres, bro? O sea, no te conocemos. Pero si hay un hermano aquí quien tiene necesidad, bueno, para eso estamos, para eso está la familia de la fe, ¿no? Para los miembros de esta congregación. Pero decía que cuando vienen días malos, el hombre tiende a buscar ayuda en organizaciones, en programas de gobierno, los cuales ofrecen estímulos y ayudas del gobierno. Pero nosotros, los hijos de Dios, enfrentamos los días malos dependiendo de Dios. Y no estoy diciendo que está mal que vayas a las diferentes escuelas en donde dan comida, no estoy diciendo que está mal, pero lo que está mal es depender de eso.
Sabemos que dependemos de Dios y Dios a veces utiliza esos medios para proveer y para suplir nuestras necesidades. Pero nosotros, decía, enfrentamos los días malos dependiendo de Dios. Por eso dice, mi ayuda y mi libertador eres tú. Como lo decía el Salmo 91 que lo vimos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Tú dices, no, pero es que mi socorro vino de tal persona. Sí, pero ¿quién hizo a la persona? ¿Pero quién está usando a esa persona? Porque nosotros nos movemos en la esfera de lo espiritual. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mientras que llega la ayuda, mis hermanos, y somos rescatados una vez más de algún pozo, de alguna cisterna, esperamos pacientes. Y se vale también decirle al Señor lo que dice en la última parte de este versículo 17. Dios mío, no te tardes, Señor. Se vale decirle al Señor, Señor, estoy esperando, pero no te tardes, ¿no? Si te tardas, pues seguiré esperando, pero mi deseo es que no te tardes, que me rescates, que me saques nuevamente de esta situación y de este día malo. Para concluir, mis hermanos, es mejor meditar en las promesas antes que vengan los días malos. Es decir, es bueno que en medio de estos días malos estés buscando a Dios. Me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto que aquellos quienes habían hecho su vida por allí, lejos de Dios, en medio de esto vieron una luz y dijeron, ¿sabes qué? Pues voy a buscar a Dios. Esto es bueno, está bien. Pero es mejor que ya lo hubieras estado buscando desde antes, de tal manera que cuando vino esto pudiste enfrentarlo con mejores herramientas, con mejores armas. Un antiguo creyente dijo lo siguiente: es difícil encontrar las tropas necesarias durante la guerra si no las hemos buscado mientras había paz. Y fíjate qué profundo es esto que dijo este creyente de la antigüedad. Cuando había paz, estaba todo tranquilo, podías ir a buscar las armas, conseguirlas y tenerlas todas listas para el momento de la guerra. Pero ya cuando se arman los balazos no puedes andar así como que, ay, pues ahorita vengo, voy de shopping, ¿no? Y muchos creyentes se han esperado hasta el tiempo de guerra y ahorita, en medio de los balazos, estoy hablando analógicamente, quieren irse de shopping espiritual. Bueno, Dios en su misericordia responde y te guarda y te cuida, pero es mejor que haya sido desde antes. Ahora, no estoy diciendo ya es demasiado tarde, porque no sabemos cómo se vaya a poner después, y ahora tienes oportunidad de salir de shopping. Las promesas de Dios son nuestra fortaleza en el peligro, pero no es fácil correr hasta ellas en la crisis si no las conocemos también en la paz. En la paz, en este momento que experimentamos, sí, días malos, pero podrían ser peores, y hay cierta paz para poder asirnos de las promesas de Dios y conocerlas bien. Un desconocido que corre en busca de refugio a una casa de noche, dice otro puritano, probablemente no podrá abrir la puerta si no ha visto de día dónde estaba el cerrojo. Y su enemigo bien pudiera destruirlo mientras se esfuerza por abrirla, porque a oscuras está tratando de encontrar el cerrojo, y mientras que trata de encontrarlo, el enemigo lo puede destruir. Pero el que vive en la casa o la conoce podrá entrar fácilmente. Llega y ya sabe, hasta con los ojos cerrados. Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Él nos muestra nuestra morada en sus promesas mucho antes de que llegue la prueba. Yo no sé, mi hermano, si todavía no estás experimentando el día malo. Dices, no, pues sí, está fea la cosa, como muchos dicen, ¿no? Pero tengo trabajo, pero tengo salud, pero tengo a mi familia. Pero ¿qué tal cuando venga el verdadero día malo? Bueno, el Señor nos muestra en este día que no está tan malo sus promesas, y es decisión de nosotros si vamos a asirnos de esas promesas, para que cuando verdaderamente llegue la prueba, lo que viene después de esto que estamos viviendo, podamos encontrar fácilmente esas promesas en la oscuridad. Pero si ya estás viviendo días malos, hay que enfrentarlos, y hay que enfrentarlos esperando pacientemente. ¿Cómo? Resumo la enseñanza: meditando en las maravillas pasadas, en sumisión y en obediencia, así como Cristo obedeció al Padre, en oración y en súplica, y confiando en sus planes
y en sus propósitos, que sin duda son de bien y no de mal para nosotros. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que nos recuerda primeramente todo lo que has hecho tú por nosotros. Cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre ahí, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Estamos nosotros como congregación recordando, celebrando en este mes 2 años. 2 años, Señor, en los cuales tú has sido fiel para con nosotros. 2 años en los cuales nos has sacado de lodos cenagosos. Has puesto nuestros pies sobre peña, has enderezado nuestros pasos y has seguido, Señor, rescatándonos. Has seguido siendo fiel como tú sabes serlo. Y así, Señor, como lo vemos como congregación, también cada uno en lo individual podemos recordar momentos en los cuales tú nos ayudaste, en los cuales tú nos rescataste, cuando clamamos, cuando suplicamos. Líbranos, Señor, líbranos de murmurar, de atribuirte despropósito a ti, a lo que tú permites, de rebelarnos contra ti. Líbranos, Señor. Lejos esté de nosotros eso. Queremos confiar en tus planes, confiar en tus propósitos, los cuales son de bien y no de mal, para aquellos a quienes tú has rescatado. Pues tú nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos llevas a la gloria. Y mientras que vamos a la gloria, vendrán días malos, pero tú estarás con nosotros. Estaremos confiados en ti, porque nuestra ayuda y nuestro libertador eres tú. Con tus palabras, tómate unos instantes para decirle gracias por esas ocasiones en las cuales me has rescatado, siendo de ellas la más importante, cuando me rescataste de la muerte y del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que seguirás guardándonos. Sabemos que seguirás ayudándonos, que seguirás liberándonos. Pues no solo nos ayudas, sino que tú mismo eres nuestra ayuda. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, quienes están ahora mismo conectados a través de las diferentes redes sociales. Pido, Señor, que sigas trayendo a sus vidas fortaleza. Sigas trayendo a sus vidas esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sobre todo que podamos en estos días malos experimentar esta paciencia, esta capacidad para tolerar desgracias, para tolerar adversidades, sin quejarnos y sin rebelarnos. Confiando en ti, Señor, queremos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que pasen buenas noches. Esperamos que puedan sintonizarnos el día domingo a las 11:30 de la mañana. Que tengan una buena noche y que estén muy bien. Dios les bendiga.